continuamos con la charla. Ahora Mike nos va a dar la segunda parte de su plática, transformaciones casi conformes. Gracias. Gracias, Rubén. Bien, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Todo bien? Ok, vamos a empezar. En lo que se vayan acomodando, vamos a empezar con falta con el juego. Sí, el juego de rompecabezas, de las piezas estirables. Entonces tú consigues este juego, viene una caja, la caja puede tener cualquier forma, es parte de la diversión. Entonces tú abres la caja y sacas las piezas y luego te das cuenta, como siempre nos pasa, que te hubieras fijado primero en cómo estaban acomodadas las piezas antes de sacarlas de la caja. En este caso son piezas mágicas que se achican y se agrandan. Dentro de la caja algunas estaban muy grandes y otras estaban muy chiquitas, pero cuando las sacas todas se normalizan y, como se puede ver aquí, todas las fichas tienen área 1. Entonces el problema es de ponerlos otra vez como deben estar para llenar la caja, como cualquier rompecabezas. Entonces estas piezas, en este caso son triángulos, hay otros modelos, hay dimensiones, etc. Pero estos son triángulos y cuando se estiran, conservan sus ángulos. Cuando se achican, conservan sus ángulos. Entonces solo varían, cada pieza solo varía dentro de una clase de similitud de triángulos. Entonces si consigues la versión premium, los vendo en línea con descuento para algunos de Cinesta, doble descuento para los de Querétaro. Entonces, pues te dice cuál triángulo se conecta, pues cuál lado de cada triángulo se conecta con cualquier lado, con cuál lado de algún otro triángulo. De todas formas notan que los ángulos tienen que sumar 360 grados, pi, para que se llene el área sin huecos. Entonces esa es la condición y es un problema muy interesante. Tú tienes ya los triángulos, pero ¿cómo los acomodas si tienes que cambiarles de tamaño para que entren en toda la caja? Este es un problema que se conoce como problema global, depende de toda la configuración de la caja. Entonces, pues antes de que Carlos me reporte, vamos otra vez al tema, que es cómo encontrar una transformación conforme de una superficie en el plano, superficie en el espacio, a una región en el plano. Okay, entonces tenemos esta cosa ahí y quisiéramos saber cómo meterla en el plano. Para fijar las ideas voy a suponer que es pues una gráfica que vaya dando vueltas. Esto simplifica mucho la explicación. Y pues para meterlo en el plano, pues yo hago lo más obvio, lo proyecto hacia abajo. Entonces un elemento de la superficie puede describirse como un valor X y Y una altura de X y Y. Eso describe perfectamente mi superficie y le mando al X y, así lo proyecto para abajo, y eso resuelve todas las condiciones del problema de mandarlo al plano, salvo lo de conforme, porque lo que es un triángulo equilátero allá arriba pues no va a caer equilátero allá abajo necesariamente, con la distorsión del ángulo en que se va inclinado. Estás caminando ahí arriba. Entonces ese es el problema de que la proyección está bonita pero no sirve para resolver, o por lo menos no es la solución para resolver el problema de la transformación conforme. Okay, ¿estamos? Entonces la transformación conforme la voy a llamar phi. Entonces de alguna manera se llega a un dominio plano conservando
otros ángulos. Y pues si hay una transformación conforme, le compongo con la inversa de la proyección, o sea, lo que manda XY punto con altura A de XY. Después aplico la transformación conforme y me va a dar una transformación del plano al plano, llámese F. Y la observación clave aquí es que si conozco F, ya encuentro phi. Es decir, phi es simplemente F siguiendo a la proyección P. Entonces el problema ahora se reduce a un problema en el plano, cómo encontrar la F, que podemos decir que para phi sea conforme hay que encontrar una función F que deshaga la distorsión de ángulos que hizo la proyección. Esa es la condición. ¿Qué significa deshacer la distorsión de ángulos? Esto pues debe de ser alguna condición matemática y precisamente es fácil de encontrar porque tenemos una curva en la superficie gamma 1, otra curva en la superficie gamma 1 y tenemos que calcular el ángulo en la superficie, en el espacio entre las dos curvas. Gamma 1 y gamma 2 están arriba de dos curvas que podemos llamar X1Y1 y X2Y2. Entonces gamma 1 en cada punto es un X1, un Y1 y un A de X1Y1 que varía con el tiempo que uno camina sobre la curva. Lo mismo para gamma 2. Ahora el ángulo entre las curvas por definición es el ángulo entre sus vectores tangentes. Sus vectores tangentes son gamma 1' que tiene X1', Y1', simplemente tomamos la derivada, y la derivada con respecto a t de A de X1 y Y1 requiere tomar las derivadas parciales de A con respecto a X y con respecto a Y y multiplicarlo por las derivadas en las rendijas correspondientes por la regla de la cadena de cálculo de dos variables. Entonces hay que tomar las derivadas, tomar el producto punto de las dos derivadas, gamma 1', y dividir entre el producto de las normas de las dos derivadas. Entonces, si uno hace este cálculo, van a saber derivadas parciales con respecto a A. Cuando se juntan los términos que tienen las mismas derivadas, salen unos coeficientes que estoy definiendo aquí, E, F y G. Y aquí, pues, lo que describí era el coseno del ángulo entre los dos vectores. Entonces, es simple cálculo vectorial para encontrar la fórmula del ángulo entre dos curvas. No tiene ciencia más allá de eso. El ángulo, pues, el ángulo abajo es que si no tuviera la A, de esto también se puede calcular. Entonces, lo que queremos es que la F mande este ángulo a un ángulo igual a la derecha de la figura. Entonces, cuando uno hace los cálculos, la F es U con U de XY, V de XY. Y esta F tiene que, pues sus coeficientes, sus componentes U y V tienen que satisfacer estas ecuaciones diferenciales. La derivada parcial de U con respecto a X es un coeficiente por una combinación de las derivadas parciales de U y V con respecto a Y. Y al mismo tiempo, la derivada parcial de U y V con respecto a Y tiene que ser una combinación, una expresión en las derivadas parciales de esas dos con respecto a X. Si la F es una función de dos variables que satisfaga estas ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Beltrami, entonces F va a deshacer la distorsión de ángulos que hizo la proyección y la composición de F con la proyección P nos va a dar una transformación conforme de la región en el espacio a la región en el plano. Entonces ya está resuelto todo el problema, podemos irnos a la casa y acabamos la conferencia, salvo por dos aspectos que es uno quisiera resolver la parte teórica de probar que existe una solución a estas ecuaciones y después tratar de entender cómo calcularlo numéricamente. ¿Estamos? ¿Seguimos? Okay.
Entonces, esas son las ecuaciones de Beltrami, se ven un poco complicadas. Entonces, a mí me gusta escribirlas de otra forma, con números complejos. Como ya se dieron cuenta ayer, me gustan los números complejos, z igual a x más y. Entonces, considero este número complejo, que es e menos g en su parte real y 2f por la unidad imaginaria, entre alguna fórmula f y g. Ustedes pueden calcular que esta cantidad se llama mu, siempre es menor que 1, por la forma que se definieron f y g, que tiene unos cuadrados ahí, siempre salen que esto es menor que 1. E introducimos las derivadas complejas, la parcial de f con respecto a una variable compleja z y la parcial de la f con respecto a z barra. Entonces son simplemente combinaciones complejas de la parcial de f con respecto a x y la parcial de f con respecto a y. Hay una complicación ahí que f también es un número complejo, es u más ib, era u, v, ahora se ve como complejo. Entonces la parcial de f con respecto a x, aunque x es un número real, esta parcial es un complejo, porque tiene parcial de u y veces parcial de v. Y igual la parcial con respecto a y, cuando multiplico por y, es multiplicación con los números complejos, y pues esta es una expresión de números complejos, igual la parcial con respecto a z barra. Cuando meto estas expresiones ahí, resulta que la parcial de f con respecto a z barra es mu veces la parcial de f con respecto a z. Así se compactan ambas ecuaciones de Beltrami en una sola ecuación compleja que llamo la ecuación de Beltrami en números complejos. Es mucho más fácil que ese chorizo de sistema de ecuaciones que teníamos escrito, es exactamente equivalente. Y quizás vale la pena notar para los que saben algo más de variable compleja que si mu es 0, en otras palabras, si la parcial de f con respecto a z barra es 0, pues esta expresión, siendo igual a 0, si los separáramos en su parte real y su parte imaginaria, son lo que se llaman las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que dicen que es una función analítica, y suponiendo en todo esto que es una función 1 a 1, esto hace que sea conforme. Ok, entonces la derivada de Beltrami, vamos a ver en un momento, es lo que está aquí. En 1825 la Academia de Bavaria publicó un reto, un acertijo, un problema matemático de precisamente esto de enviar una superficie conformemente a algo plano, y Gauss el año después resolvió el problema. En el caso de que el coeficiente mu de z en la ecuación de Beltrami fuera una función analítica, es decir, real analítica. Le quisiera describir rápidamente cómo lo hizo Gauss. Si mu es real analítica, entonces es una serie de potencias en dos variables x y y, pero se puede escribir como una serie de potencias en z y en z barra con manipulaciones algebraicas. Entonces dijo Gauss, voy a considerar la ecuación diferencial que alguna f grande, su parcial con respecto a alguna variable y grande, es mu de x y y o x más y de la parcial de la f con respecto a x. Para entender esto es mejor pensar que mu fuera real, aunque la ecuación diferencial se resuelve aunque sea de números complejos. Entonces, una f que fuera a satisfacer esta ecuación diferencial, que viene pues, de la teoría general de ecuaciones diferenciales, consideramos, pues esta f es una función de dos variables, pero vamos a suponer que es real valuada. No importa, donde tome cierto valor, pues hay ciertos puntos donde tome ese valor. Entonces, real valuada, donde tome ese valor va a formar una curva. Entonces, consideremos una curva de nivel, que es una curva en el plano donde f no cambia. Esto llamamos un XY,
quizás depende de la constante t. Entonces f sobre la curva x de t y de t, que estoy usando x grande y y grande porque no tiene nada que ver con esas variables originales. Esa es una constante. Voy a copiar la fórmula. Aquí arriba f de la curva es constante, tomamos la derivada con respecto al tiempo t. Entonces hay que tomar la derivada parciales de f con respecto a x, de f con respecto a y, multiplicarlas por las sensitividades, le llaman. Bueno, las sensitividades son las parciales y por los cambios en x. Y esta es la derivada de c con respecto a t, que por ser constante es 0. Entonces, esta es lo que pasa en cualquier curva de nivel. Ahora pensamos que en esta curva se pudiera parametrizar que y fuera función de x o x fuera función de y. Entonces, esta expresión de cómo se parametriza la curva en el espacio, pues dx de y es lo mismo que dx de t entre dy de t, o sea, x' entre y'. Y la ecuación diferencial de las curvas de niveles dice que es menos, pues x' y y' se resuelve esta ecuación, parcial f con respecto a y entre parcial f con respecto a x, con el signo de menos porque aquí hay más. Pero la ecuación que estamos viendo dice que esto debe de ser menos 1. Entonces, pues esta es una fórmula. Y ahora es una ecuación diferencial ordinaria. Ya nos quitamos del mundo de las diferenciales parciales. Se resuelve esta ecuación ordinaria y la teoría general dice que la solución va a ser también una serie de potencias. Entonces tomamos esta solución analítica, dice Gauss, y tiene que hacer un poco de cosa complicada que si tú fijas un punto x0, pues el espacio se llena de esas curvas de nivel. Entonces hay uno que pasa, bueno, se resuelve este sistema de que la derivada es la función mu aplicada ahí y el valor inicial sea x0. Es como donde empieza la curva que pasa por el punto x0. Entonces, esta solución a esta ecuación, vamos a llamar la f de x y y. Sé que es un poco complicado juntar todos los elementos de ahí, pero con x0 es el valor tal que la gráfica de esta cosa contenga el punto x y. Entonces tenemos el x y. ¿Cuáles de las soluciones de la ecuación empieza por x0? Entonces, pues esto te da la solución a la ecuación de Beltrami. Bueno, te da la solución a una ecuación que se parece a la ecuación de Beltrami, pero tiene y x independientes, que fue la idea curiosa de Gauss de pensar en z y z barra como si fueran valores independientes. Entonces, esta solución real analítica, pues metemos x igual a z y y igual a z barra, que realmente no deberían de ser independientes, y ya tenemos la solución a la ecuación de Beltrami. Es como magia negra. Pero esto no sirve si no hay series de potencias, porque si fuera una función general no hay manera de meterle dónde va z y dónde va z barra. De hecho, si supiéramos dónde meter la z y dónde meter la z barra en una función arbitraria de variables, es equivalente a resolver la ecuación de Beltrami. Bien, entonces vamos a ver qué dice la ecuación de Beltrami para funciones diferenciables. Su derivada de Beltrami es la derivada parcial con respecto a z barra entre la derivada con respecto a z. Y quisiera explicar geométricamente qué significa que f tenga determinada derivada de Beltrami, que recuerden es un número complejo con valor absoluto menor que 1. Es un punto en el disco unitario, si quieren verlo así. Y anticipando un poco, f es casi conforme si su derivada de Beltrami es, para todos sus puntos, es una cantidad acotada menor que 1, menor o igual que algún 1 menos epsilon. Bien, entonces
La manera de entender transformaciones diferenciables es de aproximarlas por transformaciones lineales. La aproximación de Taylor, una constante, una cosa lineal y después otros términos que son muy pequeños. Entonces la transformación lineal z por una constante a compleja, a por z, es conforme y manda cualquier triángulo en un triángulo similar. Es muy fácil. El valor absoluto de a es la expansión y el argumento de a dice cuando se rota el triángulo, pero siempre dice un triángulo similar. Para una casi conforme, la aproximación lineal puede verse como z más mu veces z barra. La derivada de esta expresión con respecto a z es 1 y la derivada con respecto a z barra es mu. Cualquiera puede ver por las leyes del cálculo. Entonces, la derivada con respecto a z barra dividida por la derivada con respecto a z es mu, este es mu conforme. Y entonces manda triángulos a triángulos que no son similares. Eso es lo que hace z más mu z barra. Y aquí hay unos ejemplos. Si mu es 0.3, se ve aplastado el triángulo poco. 0.8 se aplasta más. Si llegara a 1, que es prohibido, pues se aplastaría a un segmento. Para mus complejos, pues se dan triángulos isósceles. Pero hay un pequeño peligro en esta interpretación geométrica. Esta es la imagen de un triángulo equilátero, que voy a siempre usar como de referencia, los equiláteros, pero es un equilátero que tiene base horizontal. Si la base no es horizontal, la misma z más mu z barra manda el triángulo equilátero, pero con una rotación primero, a otras cosas. Entonces, si tú miras el triángulo, no sabes cuánto vale mu, a menos que sepas la orientación del triángulo equilátero original. Es muy importante tener presente, si no nos entramos en confusiones muy grandes. Ok, entonces la teoría de las transformaciones casi conformes diferenciales se puede desarrollar sus propiedades, pero esa teoría tiene un limitante, un defecto muy importante, que si tomo un límite razonable de transformaciones diferenciales casi conformes, el límite no tiene que ser casi conforme. El límite no tiene que ser diferenciable, más bien. El límite de funciones diferenciables puede tener singularidades en muchos puntos. Y también resulta que hay aplicaciones importantes en las matemáticas donde las funciones que nos interesan no son diferenciables. Y eso ahora es lo que quisiera explicar de dónde viene. Yo tuve que estudiar la teoría de transformaciones casi conformes porque me interesaban los grupos kleinianos. Entonces, cuando llegaron los grupos kleinianos al mundo, pues salieron cosas que no eran diferenciables y se tenían que estudiar porque ahí estaban y el problema dependía de eso. Esos dibujos de Escher todo el mundo conoce, no tengo que describir mucho, pero quizás mencionar que hay alguna región básica y sus copias. Cada configuración así, pues Escher tenía amigos que eran matemáticos y esos matemáticos le mostraron estas configuraciones y le fascinaron y empezaba a dibujar cosas como cualquier niño que le das un diseño y empieza a dibujar. Pero lo que importa es que hay una transformación de Möbius que manda esta región aquí en el centro a, digamos, esta región aquí. Y esa misma transformación manda el de al lado a uno de al lado, etc. Es una transformación que fija el disco. Y hay otra transformación que manda la región en el centro aquí afuera y otra para allá, y la composición de dos es otra tal, entonces forman un grupo de transformaciones. Y la otra cosa que tenemos que recordar es que si llegas cerca de a un punto en la frontera, hay una infinidad de copias. Esas copias están rotadas y acomodadas en diferentes posiciones y no hay manera de verlo ahí, que si magnificas 1.000.000 de veces todavía hay cosas más cerca de la frontera que son más pequeñas que un píxel. Okay.
Entonces, pues esta explicación muy larga es que los grupos fucsianos, que son esas cosas en un disco, forman familias. En cada familia se puede deformarlo. De alguna manera voy a describir qué es deformar, pero va a significar, por ejemplo, que hago que esta cosa cuadrada sea rectangular en lugar de cuadrada, por ejemplo. Entonces, muy bien. Entonces se deforman y se tienen familias continuas de grupos fucsianos, y se puede parametrizar mirando las transformaciones de Möbius que forman, que tiene sus A más B, AZ más B entre 60 más D, esos coeficientes pueden variarse, o se pueden ver la longitud de las aristas, los ángulos, etc., para describir cómo varían las familias. Y para describir lo que pasa cerca de la frontera, vamos a ver que necesitamos transformaciones casi conformes. Ok, entonces aquí hay un ejemplo bonito que se puede ver con quizás más claridad la complejidad de estas regiones a la frontera. Pues en Internet hay una cantidad muy grande, así definimos enteros finitos pero muy grandes, el número de dibujos de este tipo que tú puedes encontrar en Internet. Y aquí hay un ejemplo pictórico de pues, tomar algún dominio fundamental de un grupo fucsiano y deformarlo de alguna manera para formar uno diferente. Esas son algunas cosas que se tienen que estudiar, pues todavía no hay fractales. Pero los grupos casi fucsianos es cuando la curva que acota todos estos dominios que están en medio, hay un dominio y sus copias, esta curva ya no es un círculo. Esto viene de un tratado de 1870 y algo de Fricke y Klein, y a veces esta curva puede ser muy complicada y lleva muchas sorpresas. Aquí hay una más bonita. Entonces voy a describir rápidamente una construcción. Tomamos una colección de, pues parecen círculos. Vamos a tomar esferas de vidrio que se cuelgan de los árboles de Navidad a fin de año. Entonces, si tú miras en una esfera, les pones, son cuatro esferas que son de diferentes tamaños, los pongo tangentes, y en esta esfera puedes ver, bueno, vamos a ver la izquierda abajo, puedes ver el reflejo de la esfera tangente a la derecha. Y de este lado tangente está el reflejo de la otra esfera tangente a la izquierda, y en medio está el reflejo de la esfera que no es tangente. Pero dentro de la primera esfera a la derecha está el reflejo de la otra y el reflejo de su propio reflejo. Y los reflejos de los reflejos, pero también están los reflejos del otro que no es tangente, y así sucesivamente. Entonces, si imaginaran que en lugar de 4 fueran 11, dentro de uno habría una cadena de 10. Del primero, entonces los numeramos 0, 1 hasta 9 como dígitos decimales, y para cualquier número real, que es una sucesión de expansión decimal, pues diríamos que pues cada punto límite corresponde a un número real, lo cual da una construcción del intervalo unitario a una curva, que se puede probar que es una curva simple que no es diferenciable en casi ningún punto. Entonces, de esa forma aparecen los fractales de manera natural, y veremos más y más que son una necesidad de considerar esas cosas. Okay. Entonces, para estudiar las deformaciones de los grupos fucsianos y casi fucsianos es necesario manejar casi fucsianos cuando no es un disco redondo. Es necesario manejar derivadas de Beltrami de funciones que no sean diferenciables en todos sus puntos. Porque en la teoría general hay que definir la ecuación de Beltrami en todo el plano, dentro del disco, dentro del casi círculo y afuera. Y ahí en la frontera
pues aunque tú trates de definirle diferenciablemente en el dominio, en el centro, y si pudieras juntarlo con el contiguo y el otro contiguo de forma diferenciable, de todas formas en la frontera es horripilantemente discontinuo por la pura geometría que tienen esas cosas al infinito. Entonces se necesita la teoría general de transformaciones casi conformes que no necesariamente sean diferenciables. Entonces un homomorfismo se llama K casi conforme si es un límite uniforme y compactos de una sucesión de transformaciones K casi conformes diferenciables. K casi conforme dice que el 1 menos epsilon se escribe como K menos 1 entre K más 1. Entonces, las funciones que satisfacen eso resultan que tienen derivadas en casi todo punto, en el sentido de medida de Lebesgue, y satisfacen la ecuación de Beltrame en casi todo punto, pero también en el sentido de derivadas generalizadas en funciones en R2. Entonces toda una teoría que no voy a explicar, pero la cosa es que por una parte se portan como funciones diferenciables porque conocemos su derivada y vamos a ver algo como integrar la derivada para obtener la función, y por otra parte pues se puede manejar topológicamente con mucha libertad porque conjuntos de medida cero no nos afectan. Y entonces bueno, se va corriendo el tiempo, pero hay una manera de definir geométricamente una transformación casi conforme, de que igual que el teorema de Riemann decía que un disco en el plano y cualquier otra región así en el plano son conformemente equivalentes, entre los anillos o cosas entre dos curvas en el plano hay una correspondencia a algún anillo que tiene una razón R2 entre R1 que corresponde a ese dominio que se llama su módulo conforme. Entonces, si pinto una curva y otra curva más dentro, esto es equivalente a algún anillo y ningún otro que define su módulo conforme. Esto pues se puede hacer con los anillos, se puede hacer con los triángulos. Y una transformación que no distorsiona más que un factor de K, los módulos de los subanillos dentro del dominio se llama K casi conforme. Bueno, hay toda una teoría que composición de casi conformes es casi conforme, la inversa de una casi conforme es casi conforme. Las conformes son cero conformes, K igual a 0, y una función que es casi conforme y cero conforme, de hecho es conforme. Como decía antes, cuando mu es igual a 0, es conforme. Okay. Entonces, pues como decía, podemos definir la derivada de Beltrame de alguna manera que sabemos cómo queremos distorsionar una figura y extenderlo y resolver la ecuación de Beltrame si es que se puede. Y esto se proyecta a superficies, entonces con todo eso viene el campo de los espacios de módulos, o moduli, o modulares, si quieres lucir tu latín. Entonces la forma de deformar espacios se hace realmente deformando los grupos fucsianos. Y por eso toda la teoría de espacios de módulos viene en primera instancia de la teoría de transformaciones casi conformes. La ecuación de Beltrame fue resuelta en los 1800 por Gauss para mu que es real analítica y en diferentes condiciones de Hölder continua o simplemente medible en diferentes, pues se ocupó básicamente la primera mitad del siglo XX poniendo las bases de la teoría de transformaciones casi conformes. Es muy bonito cómo se fue desarrollando porque cada nivel son técnicas totalmente diferentes. Voy a describir rápidamente una solución. Hay unas integrales que tienen un denominador que vale 0 en el punto que más te interesa siempre. Si quieres calcular T1 de f en el punto z, la integral tiene una singularidad
singularidad precisamente en ese punto Z. Si pones el cuadrado es el T2 y tiene unas gracias, por ejemplo, la parcial con respecto a Z barra de la T1 es su inversa. Aplicado a T1 da la función original, o sea, es su inversa por la izquierda, y si tomamos la derivada con respecto a Z de la T1 nos da la T2. Son teoremas de operadores y esto permite hacer unas manipulaciones muy bonitas. Si tomamos la función mu, aplicamos T2, multiplicamos por mu, aplicamos T2, multiplicamos por mu, T2. Esto lo hacemos n veces y le sumamos sobre los n's, pues es algo que si llamo g, es casi obvio que si aplico T2 a g y después multiplico por mu, me da lo mismo, pero falta el primer término. Entonces cuando resto me da mu. Es una ecuación integral, por llamarlo así, y estudiando su teoría, que es todo un semestre o 2 semestres de análisis funcional, se puede llegar a la solución de la ecuación de Fermi. Es una forma que se hace. Otros métodos se han desarrollado de empacar círculos de diferentes diámetros para llenar una región. Este es un método de Thurston de resolver el map de Riemann, la transformación conforme en el plano, que no tuve tiempo de platicar ayer, pero también se puede hacer para la ecuación de Fermi. Difícil analizar numéricamente, yo no creo que comer tan rápido tampoco. Otras investigaciones me dan la oportunidad de mencionar una aplicación que no había realmente justificado por qué queremos resolver este problema de una superficie en el espacio conformemente a un dominio en el plano, salvo en la situación de la proyección de Mercator y hacer maps conformes de la Tierra que no se quitan como dice Tierra como una aplicación. Le vemos una aplicación al mismo tiempo. Vamos a suponer que tú quieres hacer, hacer un mapa. Aquí está la corteza, pero realmente nos van a interesar otros órganos dentro del cerebro. Entonces está con mis conocimientos de medicina y anatomía les puedo platicar de la cosa amarilla, la cosa azul, la cosa verde, etc. Entonces el problema es esto, que uno hace una tomografía del individuo, de su cerebro en este caso, o cualquier órgano que interese, y te haces la pregunta, ¿está sano o no ese elemento de ese órgano? Normalmente para ver si algo es sano o no, el médico mira si se compara bien con cómo está en personas normales. Entonces se toma muchas de estas imágenes para personas normales y después se sabe que si una parte es más grande o más pequeña, pues es anormal y no está sano. Entonces lo primero que se hace después de sacar la imagen, tomografía, es dividirlo en triángulos o algo similares para tratar de extenderlo a una región plana. Entonces aquí está pues aplanado ahí y pues nos interesa alguna otra de estas partes y pues se triangula y pues algunas personas lo hacen en la técnica de los círculos tangentes o los triángulos, lo que más te guste. Entonces el problema es cómo enviar esto conformemente a una región en el plano. Y aquí viene el punto que quiero explicar. Una vez que está en el plano se puede usar el teorema de Riemann, las técnicas de la plática de ayer, y mandarlo a un disco. ¿De acuerdo? Pero vamos a suponer que lo que nos interesa es el órgano verde. Como en el disco las transformaciones conformes son las transformaciones de Möbius y se puede mandar cualquier punto al centro, aplico una transformación de Möbius que manda lo que me interesa al centro y automáticamente se hace más grande que hubiera estado si se encontrara cerca
orilla donde los ángeles y demonios y todas esas cosas son casi visibles. Entonces, de esta manera, el médico puede ver muy bien esta parte del cerebro. Y lo interesante es que las transformaciones conformes, salvo por este último movimiento, las transformaciones conformes son únicas. Entonces, no hay nada arbitrario. Esta figura, salvo por rotarla, es única y realmente no tiene ninguna arbitrariedad de constantes integración aparte de la rotación de la figura. Entonces realmente es una base muy sólida en que hacer conclusiones médicas sobre la condición del individuo. Bien, entonces ellos pues tomaron aquí toda una corteza, lo mandaron a una esfera y esta es única salvo por una transformación de Möbius de la esfera. Así se puede detectar anormalidades de una manera pues confiable. Okay, bueno. Entonces, hace ya 5 años con un joven japonés, Hiro Shimauchi, después de su trabajo de tesis de doctorado, nos dedicamos al problema de cómo calcularlo numéricamente. Había algunas otras soluciones anteriores, pero voy a explicar ahora para terminar cómo nosotros resolvemos numéricamente la ecuación de Beltrami. Del disco al disco. Entonces, el problema es que yo tengo el disco, hay una derivada de Beltrami propuesta y tengo que encontrar la correspondencia al disco que tenga esa derivada de Beltrami. Por una simetría se puede extender por reflexión a toda la esfera y la simetría va a mandar el disco al disco. Entonces, primero estudiamos localmente, que significa voy a entender transformaciones lineales. Recuerden que para que sea muy conforme es z más u veces z barra. Voy a dividir entre una constante, multiplicar por una constante 1 más u, que es una operación conforme, no afecta la derivada de Beltrami. O sea, la derivada de Beltrami es mu entre 1 más u dividida entre 1 más u, 1 más mu. Y esta expresión tiene la gracia que manda el 0 al 0, el infinito al infinito y el 1 al 1. Me sirve más así. Y primero, haciendo un poco de álgebra, pueden checar que si tengo Z1 y Z2 puntos distintos y W1 y W2 distintos, entonces tengo un segmento Z, 1 a 2, y otro segmento W, 1 a 2. Entonces, yo quiero mandar el primer segmento al segundo segmento, pero por una transformación muy conforme, y esencialmente solo hay uno. Es que el triángulo que está basado en Z1 y Z2 tiene que ir a un solo triángulo que está basado en W1 y W2, como había pintado hace rato. Y aquí está la fórmula explícita de esto en términos de estas transformaciones básicas. Ok, entonces, si quiero mandar un triángulo a un triángulo, Z1, Z2 y Z3 que vayan a W1, W2 y W3, pues solo hay una transformación lineal afín, ya no puedo prescribir su mu, más bien los dos triángulos dicen que es mu. Y la transformación, si es mu conforme, tiene que satisfacer esta condición entre los W's y las Z's, para que el triángulo Z vaya al triángulo W, que sea muy conforme, es solamente si se satisface esta ecuación diferencial, que L mu de Z2 menos Z3 veces W1, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va a ser muy importante porque voy a querer resolver para los W's para encontrar la solución a la ecuación de Beltrami. Entonces, esta es la ecuación que quiero resolver. Pero voy a querer resolver muchas. Entonces tomo el disco, lo corto en triángulos, como puede ver, ajusté los radios de estos círculos de manera que los triángulos sean
equiláteros. Todos equiláteros, pero muy pocos tienen base horizontal, pero ya sabemos manejar ese detalle. Y el problema es que, ¿dónde envío cada triángulo para llenar el disco? Entonces, este es el problema de rompecabezas de piezas estirables, porque la derivada de Beltrami propuesta en el disco me dice para cada triángulo que conozco aquí, pues sus ángulos que son todos iguales y su orientación, porque ahí está, puedo saber exactamente cómo es la clase de similitud del triángulo imagen. Y el problema es cómo les meto en la caja redonda. Este es precisamente el problema de resolver la ecuación de Beltrami. Entonces, ¿cómo se hace? Pues resolvemos estas ecuaciones. Facilitamos, encontramos que es mucho mejor cambiarlo para que todos los triángulos sean del mismo tamaño. Entonces tomamos el logaritmo. Z grande es el logaritmo de Z en el disco. Esta figura se repite, ahí está 2pi, que reconozcan ese número, y se repite 2pi, 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 pero es una copia para que recuperemos la Z minúscula original aplicando la exponencial a I veces Z, y queremos encontrar de Z grande a W grande, ¿cómo va? Entonces, las incógnitas son los valores WJK de toda la matriz de puntos que tenemos, imágenes de ZJK, bajo la transformación conforme. Entonces ya sabemos que la L de Z tantos menos Z tantos sobre las aristas del triángulo nos dan los coeficientes que hay que poner en lo que ahora es un sistema de muchas ecuaciones y muchas incógnitas. Entonces resolvemos este sistema de ecuaciones, pero esta ecuación dice que la función lineal afín del triángulo Z al triángulo W es muy conforme cuando la AJK, BJK y CJK se calculan en términos de mu y la posición del triángulo. En el borde hay otras ecuaciones que no voy a platicar, y se puede extender a todo el plano, pueden ser varios trucos. Okay. Entonces, para enviar esta cosa a otra, tenemos este sistema de ecuaciones. Es posible escribirlo, es casi imposible no escribirlo como una ecuación de matrices. Entonces, A por W igual a B. Hay un método de mínimos cuadrados que cualquier paquete numérico que tú compres va a tener alguna fórmula que dice least squares de A, B y te produce W, que es una fórmula conocida en los libros de textos que produce una solución W que no es una solución exacta porque tenemos más del doble de ecuaciones que de incógnitas, pero te da la mejor solución en el sentido de la norma de suma de cuadrados, es decir, que la AW menos B, que es el residuo de esta ecuación, sea lo mínimo posible. Entonces simplemente metas esas ecuaciones en el paquete y te da la solución de mínimos cuadrados. Entonces eso se ve pues te da una colección de números, hay que aplicar la exponencial ahí para obtener ahora la propuesta solución, y si lo haces es exactamente lo mismo de resolver el problema de los rompecabezas con piezas estirables triangulares, que vamos a dar un ejemplo. Pongo la derivada de Beltrami constante igual a punto medio, punto 5, un medio en el semiplano superior, más bien en el semidisco superior, y le defino mu de z igual a 0 en el inferior para recalcar que debería funcionar aunque la derivada de Beltrami no sea diferenciable. Entonces es dos constantes diferentes separados por el eje horizontal.
Entonces, ¿qué pasa cuando una diferencial de Beltrami vale 0? Quiere decir es conforme. Entonces, esta caja vino con un montón de triángulos equiláteros. La mitad de los triángulos son equiláteros y la otra mitad tienen la distorsión de 0.5, pero no son similares porque vienen de equiláteros de diferentes orientaciones. Entonces, si lo ponemos en la computadora y lo vemos, bueno, sale así en el semiplano, en las coordenadas logarítmicas. Y ahora se aplica la exponencial y sale así la solución. Y esta se puede ver que lo tengo de cabeza, pero pues esta es la imagen del semiplano inferior, donde todas las imágenes son triángulos equiláteros, no son todos del mismo tamaño, de hecho se ponen muy chiquitos. Los sacas en la caja, todos son iguales, pero así son chiquititos. Y las otras que son de 0.5, ahora se ve que se encajan perfectamente. O sea, es un rompecabezas bien divertido. Pasas toda la tarde, estira el elemento aquí, el chico elemento ahí. Y no está nada claro que debería ser posible acomodar las piezas así, pero la teoría general de Alfors-Ibert dice que sí. Entonces, pues es una mezcla de historia, de teoría, de ejemplos, de aplicaciones y todo, pero meternos en los detalles tardaría semestres y años, entonces mejor lo dejamos así. Muchas gracias. ¿Hay preguntas para Mike? ¿No? Mike, sí. Mike, ¿en qué curso se ve lo de la ecuación de Beltrami? Bueno, no es parte de los cursos normales. Lo vimos con mucho detalle en uno que di el año pasado de teoría de Teichmüller, espacios de Teichmüller. Es que espacios de Teichmüller es el primer ejemplo de espacios de módulos. Entonces vimos la distorsión de los grupos fucsianos y casi fucsianos. Pero no sé si hay alguien más que dé un curso que tenga eso. Pues es mi duda porque en los cursos de variables no se ve eso. No. En los cursos clásicos de variables. Sí, podría. No hay tiempo. Ustedes lo sufrieron, ¿verdad? Sí. Bueno, vi transformaciones y después vi fractales. Mi pregunta es ¿cómo se definen ahí las dimensiones? Creo que son... Las dimensiones en fractal. Bueno, esencialmente es le cubres el conjunto con conjuntos de apropiados discos, rectángulos o algo así, y comparas la dimensión lineal con el área o algo así, y si es un conjunto de dimensión 2, pues es la parte área es el cuadrado de la parte lineal, y si es de dimensión 1, pues son los mismos, pero se ve qué potencia se necesita para cubrirlo adecuadamente, tener un límite. ¿Esa es la dimensión de Hausdorff? Pues cualquiera de las dimensiones tienen alguna idea así de alguna potencia.